Hola, ¿qué tal? Como pueden ver, tengo un nuevo micrófono. Bueno, en este video quiero hablar sobre un tema muy importante para todas las personas que quieren aprender cualquier idioma. Y se trata de la realidad, de la realidad al aprender un idioma. Porque creo que no se habla mucho sobre ese aspecto mental cuando se trata del aprendizaje de idiomas. O sea, sí se habla de técnicas, de qué idioma deberíamos aprender, de cómo hacerlo y todo eso, pero de esa parte mental no se habla mucho. Y creo que es crucial porque si no tenemos una mente desarrollada, es probable que dejemos de aprender un idioma, cualquier idioma que estemos aprendiendo. En este video quiero hablar sobre varios puntos cuando se trata de eso. Y sí, primero quiero decir que sí, muchos videos dicen que se puede aprender un idioma en 3 meses, en 6 meses, en un año o incluso en una semana o algo así. Y simplemente no es así. No es así, en la mayoría de los casos no es así. Y la mayoría de las personas no van a poder aprender un idioma en meses. Probablemente para la mayoría de las personas va a tardar años. Y esto hay que tenerlo claro porque si tenemos expectativas irrealistas, entonces es probable que nos desmotivemos y dejemos de aprender ese idioma que estamos aprendiendo. Entonces sí, mejor tener paciencia y tratar de enfocarse en el proceso y no tratar de aprender el idioma en un tiempo muy limitado. O sea, sí, se puede aprender mucho en 3 meses, incluso en un mes. Se puede avanzar mucho más rápido de lo que piensan muchas personas, pero la realidad es que no se puede, no sé, depende mucho. Depende mucho del idioma, de la persona que está aprendiendo, de los métodos que está utilizando y todo eso. Pero sí, en la mayoría de los casos para aprender un idioma se necesitan años, por lo menos para llegar a ese nivel donde te sientas cómodo, donde puedas expresarte, donde puedas expresar tus pensamientos y tus ideas claramente, donde puedas conectarte con otras personas y todo eso. Para eso se necesitan años usualmente y como pueden ver yo llevo aprendiendo español como 6 años. Y todavía cometo errores, todavía no hablo perfectamente. Bueno, llevo unos meses sin hablarlo y por eso ahora mismo no puedo, o sea, no me siento tan cómodo hablándolo y eso es normal y hay que tener esas cosas en cuenta, o sea, el siguiente punto del que quiero hablar es la perfección en el aprendizaje de idiomas. Y es que es algo que buscan muchísimas personas, ser perfectos. Y eso, claro, no es posible porque la perfección no se puede alcanzar. Pero de eso proviene eso de tener esas expectativas irrealistas. O sea, bueno, está bien tratar de mejorarse, está bien tratar de llegar al nivel más alto posible, pero hay que ser realista también. Vas a tener mucha ansiedad si tratas de ser perfecto todo el tiempo. O sea, tienes que aceptar que vas a cometer errores, que no vas a entender algunas cosas, incluso después de años estudiando ese idioma. Y todo eso es completamente normal y sí, hay que aceptarlo porque si no lo aceptamos entonces vamos a poner mucha presión a nosotros mismos y eso crea un entorno lejos del entorno ideal para poder aprender un idioma, porque tenemos que gozar del proceso y
no tener esas preocupaciones porque eso nos impide enfocarnos en lo que realmente importa. Y sí, incluso está comprobado. Eso es lo que dijo Dr. Stephen Krashen, un lingüista estadounidense que habla mucho sobre el input comprensible, y él dijo que para aprender un idioma efectivamente tenemos que ser en un entorno sin que no nos cree ansiedad. O sea, tenemos que empezar a ir a través de ese mundo del aprendizaje de idiomas con calma, con tranquilidad y sí, sin ansiedad. Entonces, poner esa presión a nosotros mismos es contraproductivo y deberíamos evitarlo. Entonces, acepta tus errores, acepta que nunca vas a llegar a la perfección. Trata de mejorarse, pero sé realista también. La siguiente cosa que quería aclarar es sobre si se pueden aprender todos los idiomas de la misma manera. Y creo que sí, pero hay algunas cositas que van a hacer que el proceso de aprender cada idioma va a ser un poquito distinto. Entonces, sí, aprender japonés y aprender portugués no va a ser lo mismo, ¿no? ¿Y por qué es eso? Muchos políglotas dicen que no hay idiomas difíciles, que todos los idiomas son los mismos, y cuando sabes aprender un idioma puedes aprender cualquier idioma del mundo, ¿no? Y eso es verdad, pero hasta cierto punto, porque simplemente depende mucho de tus conocimientos actuales. Si tú solo puedes hablar español, por ejemplo, entonces simplemente no tienes la base del conocimiento necesario para poder descifrar el japonés de una manera rápida, y eso lo hace difícil para ti. A lo mejor el japonés como tal no es difícil. Por ejemplo, para un coreano no es tan difícil porque la estructura gramatical es similar, o para un chino que ya conoce los kanjis, o sea, el sistema de escritura chino, que también a lo mejor no es el mismo sistema, pero la mayoría de los caracteres son los mismos en ambos idiomas, entonces tienen esas ventajas. Pero un español, por ejemplo, solo con el conocimiento del español no puede tan rápido aprender japonés. Y también hay esos aspectos que hacen el japonés más difícil. O sea, creo que objetivamente es más difícil el japonés que el portugués, porque simplemente dejando al lado todas esas cosas, o sea, las estructuras y todo eso gramaticales, pero simplemente hay 3 sistemas de escritura, entonces eso dificulta el proceso muchísimo, porque hay kanji, hiragana y katakana, entonces hay que aprender esos 3 sistemas de escritura para poder leer japonés y para poder escribir, o sea, para poder lanzarte en el mundo del idioma y realmente poder ir a través de ese mundo sin dificultades, porque si no conoces esos sistemas de escritura vas a limitarte muchísimo. Entonces, eso también hay que tenerlo claro. ¿Y por qué estoy hablando de eso? Pues porque es desde mi propia experiencia, o sea, llevo como 1 año aprendiendo japonés y en este momento puedo entender como conversaciones básicas, o sea, sí, conversaciones básicas las puedo entender bastante bien, y si estoy escuchando un podcast intermedio, por ejemplo, depende del podcast, pero en general puedo entender la idea general, la
idea central del podcast, pero nada más de eso. Y sí, me di cuenta que es increíblemente difícil comparado a español y a inglés, que son idiomas que hablo. Sí, por eso quiero hablar sobre eso y probablemente voy a no dejar por completo aprender japonés, pero voy a dejarlo al lado un poquito y no sé. Tenía planes de estudiar como 4 o 5 horas al día, que creo que es necesario para poder aprenderlo en un periodo de tiempo de, no sé, 2 3 años para llegar a un nivel bastante bueno. Y por eso estoy hablando de eso. Probablemente no voy a hacer eso, porque simplemente tengo otras obligaciones, tengo otras cosas que quiero hacer y no puedo dedicar tanto tiempo al japonés. Y no sé si 1 hora al día sirve o no. Probablemente voy a enfocarme en mantener ese nivel que ya tengo, que creo que es posible para mí porque no tengo que invertir tanto tiempo, pero más de eso creo que es difícil en este momento para mí. Así que hay que tener en cuenta eso cuando estás escogiendo qué idioma aprender, porque es increíblemente diferente aprender japonés y el portugués, por ejemplo, porque simplemente son 2 idiomas completamente distintos y si no tienes el conocimiento que te acerque a ese idioma para descifrarlo con más facilidad, entonces va a necesitar muchísimo más tiempo. Entonces hay que ser honesto consigo mismo y escoger un idioma adecuado para ti, dependiendo del tiempo que puedes dedicarle y de tus intereses y otras cosas, pero simplemente hay que tenerlo en cuenta porque si escoges un idioma muy difícil para ti, dependiendo del conocimiento que tienes, entonces si no tienes eso en cuenta puedes desmotivarte a través del tiempo porque simplemente no vas a ver resultados que hubieras podido ver si escogerías un idioma más cercano al que hablas en la actualidad, porque como dije, ese conocimiento que tienes es lo que marca la diferencia. Y eso me lleva al siguiente punto, que es sobre los políglotas, o sea, ser o no ser políglota. Porque muchas personas quieren ser políglotas y eso está bien, está perfecto, pero a lo mejor no tienes el tiempo suficiente. A lo mejor sí puedes ir aprendiendo ese idioma por un tiempo, o 2, 3, 4 idiomas y llevarlos a un buen nivel, pero puedes mantenerlos o no. Eso también hay que tenerlo en cuenta porque sí se necesita tiempo para mantener un idioma y sí, es más fácil mantenerlo que aprenderlo, que adquirirlo, eso sí, pero si todo el tiempo estás añadiendo idiomas a tu arsenal, entonces no vas a poder mantenerlos todos al mismo nivel. O sea, hay que tener esas cosas en cuenta. Sé que por eso estoy hablando de eso, porque no se habla mucho de eso y eso es la realidad. O sea, yo en este momento estoy pensando, a lo mejor es mejor para mí enfocarme un poquito más en mi español, en mi inglés, y también me atrae mucho el griego, así que probablemente voy a empezar a aprender el griego. Para hacer eso, a lo mejor tengo que dejar al lado mi japonés. Y eso es la realidad, porque esos políglotas en internet, en YouTube, que ves que hablan como 20 idiomas y todo eso, pues ¿qué están haciendo todo el día? Pues aprendiendo idiomas, porque eso es su trabajo. Entonces tienen el tiempo y para ellos está bien, porque pueden hacer eso. Pero sí, para salvarte de todos esos problemas mentales y si, no sé, de no sentirte bien en este camino, tienes que
tener esas cosas en cuenta. Tienes que verlas claramente y esto es lo que estoy tratando de hacer con este video. Así que hay que ser honesto consigo mismo y poner tus prioridades, verlas claramente y vas, dependiendo de eso, escoger qué vas a hacer y sí, hacer que este viaje a través del mundo del aprendizaje de idiomas sea personal, porque eso es lo que deberíamos hacer, porque todos tenemos metas diferentes, entonces así deberíamos comportarnos, ¿no? No ver que este políglota está recomendando eso y el otro, la otra cosa, sino tener las cosas claras, tener nuestras prioridades claras y dependiendo de eso, crear un plan de acción para nosotros. Y como dije, tengo otras cosas que quiero hacer. Una de esas cosas es que he creado un canal en inglés sobre la historia de los idiomas, donde hablo sobre eso, sobre la historia de todos los idiomas del mundo. Eso es mi meta, hacer un video para cada idioma del mundo y sí, cosas interesantes sobre los idiomas, sus historias y todo eso. Entonces, si te interesa eso, si hablas inglés, puede servirte como una herramienta para practicar tu inglés. Y también estoy pensando en añadir los subtítulos en español, así que a lo mejor también voy a hacer eso. El canal se llama Language Journey, así que voy a dejar el link en la descripción si te interesa. Y esto es todo por este video. Si te gustó el video, dale un like, suscríbete al canal si te gustan los idiomas y espero verte en el próximo video.